Había crecido en un pequeño pueblo en el norte del país. La vida allí era sencilla. El trabajo en el campo me enseñó a soportar el calor, el cansancio y la soledad. Fue esa vida la que me preparó para soportar el rigor del entrenamiento militar. Ingresé al ejército buscando estabilidad, buscando algo más grande que yo. Los primeros meses fueron duros, pero con el tiempo encontré en mis compañeros una segunda familia. Juntos soportamos marchas extenuantes, largas guardias nocturnas y el ruido constante de la selva, esa que parecía nunca dormir. La misión que nos llevó a la selva de Chiapas era aparentemente simple: construir y asegurar una posición defensiva en un punto estratégico. Éramos un grupo de 8 soldados, todos jóvenes, con más energía que experiencia. Habíamos llegado días antes, cargando nuestras mochilas y herramientas a través del espeso follaje. La humedad era implacable, el sudor nunca desaparecía, y los mosquitos parecían estar en todas partes. Sin embargo, la camaradería y el humor de mis compañeros hacían que las largas jornadas fueran más llevaderas. Fue en el tercer día cuando todo cambió. Nos encontrábamos cavando una trinchera para fortificar la posición. La tierra era densa y oscura, con raíces que parecían manos tratando de aferrarse a algo. El terreno era inestable. Las lluvias recientes habían dejado el suelo blando, pero no teníamos opción. La orden era clara: debíamos terminar la trinchera antes del anochecer. Uno de mis compañeros, un joven oriundo de Veracruz con un sentido del humor siempre encendido, se ofreció para cavar en una de las paredes más profundas. Recuerdo que bromeaba, diciendo que la tierra aquí debía ser fértil, que quizá encontraríamos algún tesoro maya si seguíamos excavando. Las risas llenaron el aire, aunque yo, algo más precavido, le advertí que tuviera cuidado. El terreno se veía poco fiable, y había algo en el ambiente que me incomodaba. Un silencio extraño había caído sobre la selva, como si incluso los animales nos observaran desde las sombras. De repente, un crujido resonó. Fue rápido, como un látigo que se rompe. Antes de que pudiéramos reaccionar, la pared de tierra frente a nosotros colapsó. Gritos y nubes de polvo se mezclaron en el aire. Corrí hacia el borde, mis manos buscando a tientas entre la tierra recién caída. «¡Está enterrado!», grité mientras mi corazón latía como un tambor. Los demás se apresuraron, palas en mano, tratando de retirar la tierra lo más rápido posible. Su nombre resonaba en nuestros labios una y otra vez, un eco desesperado que parecía rebotar en la densa vegetación. Excavamos por horas, o al menos eso pareció. La tierra era pesada y parecía multiplicarse con cada palada. No había señal de él, ni un brazo, ni un rastro de su uniforme. Incluso el casco, que debería haber quedado a la vista, había desaparecido. Los rostros de mis compañeros comenzaron a reflejar lo que yo sentía: miedo. «Esto no tiene sentido», dijo uno de ellos, mientras se secaba el sudor de la frente con el brazo. Miró alrededor, como si esperara encontrar a nuestro amigo de pie, riéndose de nosotros por preocuparnos. «Tiene que estar aquí», dije, aunque una parte de mí comenzaba a dudar. El agujero que habíamos cavado era profundo, sí, pero no tanto como para tragar a un hombre entero. La noche cayó, y aún seguíamos cavando. El teniente, que había estado supervisando desde una distancia prudente, finalmente nos detuvo. «Es suficiente», dijo, su voz grave y cansada. «Mañana continuaremos. No tiene sentido seguir en la oscuridad». No estaba de acuerdo, pero no tenía opción. Con el alma pesada, dejamos las herramientas a un lado y nos reunimos para cenar. Nadie tenía hambre, pero el cansancio físico nos obligó a comer algo. La ausencia de nuestro compañero era un vacío palpable. Cada uno de nosotros miraba hacia la trinchera, esperando un milagro. Aquella noche, el sueño fue esquivo. Me ofrecí para tomar la primera guardia, incapaz de cerrar los ojos. El ruido de la selva había regresado. Un coro de insectos y aves nocturnas que debería haber sido reconfortante, pero no lo era. Había algo más, algo que se movía entre los árboles, apenas visible en la penumbra. Una sombra. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Apunté con mi linterna hacia donde creía haber visto movimiento, pero no había nada. Era la selva, me dije. Estaba cansado, asustado, y mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero justo cuando estaba a punto de volver la vista al campamento, lo escuché. Un grito.
Un grito sofocado, proveniente de la trinchera. Corrí tan rápido como pude, el rifle apretado contra mi pecho. Otros despertaron al escuchar mis pasos y me siguieron. Cuando llegamos al borde no había nada, solo la tierra removida, quieta e imponente bajo la luz de las estrellas. ¿Qué pasa?, preguntó uno de mis compañeros, su voz temblorosa. Juro que escuché algo, respondí, mi respiración agitada. El teniente apareció detrás de nosotros, su linterna iluminando el agujero. Es el cansancio, dijo. Todos necesitamos dormir. Mañana veremos qué podemos hacer. Asentí, aunque sabía que no estaba loco. Había escuchado algo. A la mañana siguiente, retomamos la excavación. La selva parecía más densa, más opresiva. El sol apenas lograba atravesar las copas de los árboles y el aire era pesado. Cavamos y cavamos, pero no había rastro de nuestro compañero. Fue entonces cuando uno de los soldados, mientras removía tierra, encontró algo. No era un casco ni una bota, sino una especie de piedra tallada, cubierta de símbolos. Parecía antigua, como algo sacado de un museo. Al tocarla, un extraño zumbido resonó en mis oídos, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Qué es esto?, preguntó, levantándola para que todos la viéramos. Déjala, dijo el teniente con urgencia. No toquen nada que no sea nuestro. Continuemos. Pero era demasiado tarde. Algo había cambiado en el ambiente, algo que no podíamos ver pero que sentíamos en el aire. Esa noche, los gritos volvieron, pero esta vez no venían de la trinchera, venían de la selva. Despertamos todos, las armas en mano, buscando el origen del sonido. No era un animal, de eso estábamos seguros. Era humano, pero distorsionado, como si algo estuviera imitando una voz. Nos agrupamos en círculo, las linternas iluminando la oscuridad. Fue entonces cuando lo vimos. Una figura, apenas visible entre los árboles. Parecía él, nuestro compañero perdido. Pero algo estaba mal. Sus movimientos eran torpes, casi mecánicos, y su rostro estaba vacío, sin vida. ¡Alto!, gritó el teniente apuntando con su arma. La figura no respondió. En lugar de eso, dio un paso hacia adelante, y luego otro. Sin pensarlo, disparé. El eco de los disparos retumbó en la selva, y la figura se desvaneció en la oscuridad. Cuando el silencio regresó, nadie dijo una palabra. Todos sabíamos que lo que habíamos visto no era natural. A la mañana siguiente abandonamos la misión. El teniente informó que el terreno era inestable y que sería imposible completar las trincheras. Pero todos sabíamos la verdad. No queríamos quedarnos un día más en ese lugar maldito. Al regresar a la base, nos dijeron que la desaparición de nuestro compañero sería investigada, pero nunca obtuvimos respuestas. La selva se lo había llevado, y no estaba dispuesta a devolverlo. Desde entonces, evito los lugares oscuros y los sonidos de la selva. Y cada noche, antes de dormir, rezo para no escuchar esos gritos otra vez. Dicen que la selva no tiene memoria, pero yo no estoy tan seguro. Después de lo que vivimos en la región de Lacandona, hay cosas que simplemente no se pueden olvidar. Mi nombre no importa. Lo que importa es lo que sucedió una noche en que la oscuridad pareció tener vida propia. Antes de ese despliegue, yo llevaba algunos años en el ejército. Era una vida dura pero predecible. La rutina de marchar, acampar y patrullar era una constante. No éramos héroes, solo éramos hombres cumpliendo órdenes. Sin embargo, la selva tiene una manera peculiar de aplastar cualquier sentimiento de invulnerabilidad. En medio de árboles que parecían tocar el cielo y un calor sofocante que se pegaba a la piel, el mundo se volvía un lugar hostil, más vivo y atento de lo que estábamos acostumbrados. Aquella semana habíamos sido desplegados para vigilar una zona donde había reportes de movimientos sospechosos, quizá traficantes o grupos armados. Éramos 6 en el destacamento. El día antes de que todo comenzara, habíamos terminado de establecer un campamento básico junto a un río, apenas visible desde lo alto de las copas de los árboles. El terreno estaba húmedo, el aire pesado, y las noches llegaban rápido, como si la oscuridad misma devorara los últimos rayos del sol. La primera señal de que algo no andaba bien sucedió esa misma tarde. Estábamos terminando nuestra primera patrulla cuando uno de los muchachos, el más callado de todos, juró haber visto algo entre los árboles. Parecía una persona,
O tal vez varias, dijo. Pero no había rastro alguno cuando revisamos. Solo la vegetación densa, insectos tumbando y la sensación incómoda de estar siendo observados. Nos burlamos un poco de él, pero noté que nadie lo hacía con demasiada convicción. Había algo inquietante en su tono de voz. No era miedo lo que transmitía, sino una certeza fría. Al caer la noche, aquel compañero tomó la primera guardia. Pasé el rato junto a los otros comiendo nuestras raciones en silencio. El fuego, aunque pequeño, era lo único que mantenía alejadas a las sombras. Uno de los chicos comenzó a contar una historia, algo sobre los espíritus que, según los locales, habitan la selva. Dicen que hay algo aquí que sigue a los hombres que se pierden, algo que no deja que vuelvas. La risa forzada con la que terminó la frase no ocultó su incomodidad. Cerca de la medianoche, el hombre de la guardia nos despertó. Sus palabras fueron breves. Había visto algo moviéndose entre los árboles. No era un animal, insistió. 2 más salimos con él para revisar. Las linternas apenas iluminaban unos metros adelante antes de que las sombras las devoraran. Los ruidos de la selva parecían más fuertes, más cercanos. No encontramos nada, pero al regresar noté que la cara del que había visto las figuras estaba pálida. No habló más el resto de la noche. A la mañana siguiente despertamos con una sensación pesada en el aire. Todo estaba demasiado quieto, como si la selva estuviera conteniendo la respiración. El hombre que había reportado los movimientos no apareció para el desayuno. Primero pensamos que estaba todavía durmiendo en su tienda, pero no estaba allí. No estaba en ningún lado. Tal vez fue al río, dijo uno. Así que nos dividimos para buscarlo. Fue entonces cuando encontramos las primeras señales de que algo andaba muy mal. Cerca del límite del campamento, en una zona donde la vegetación era más densa, había rastros de una breve lucha. La tierra estaba revuelta y había ramas rotas. Encontramos su cuchillo tirado a pocos metros, pero nada más. Ninguna señal de sangre, ninguna huella clara, solo algo que parecía el principio de un rastro de pisadas que desaparecía al adentrarse más en la selva. «Esto no tiene sentido», dijo el líder del grupo, pero sus palabras sonaban más como para sí mismo que para nosotros. Nos organizamos para seguir las huellas. 5 hombres, en fila, avanzando con cuidado. Yo iba al final, y no puedo explicar por qué, pero sentía que algo nos estaba siguiendo. Cada paso que dábamos parecía acompañado por un susurro inaudible, como el crujir de ramas en la distancia. Avanzamos durante horas, sin hablar mucho entre nosotros. El rastro desaparecía y reaparecía, como si estuvieran jugando con nosotros. Cada tanto, alguien se detenía y giraba bruscamente hacia atrás, como si hubiera escuchado algo. Era como si la selva estuviera viva, respirando y observándonos. Finalmente llegamos a un claro. En el centro, encontramos algo que nunca voy a olvidar. Era una muñeca, hecha de ramas y hojas, atada con lianas. Estaba enterrada parcialmente en el suelo, con marcas talladas en su superficie. Ninguno quiso tocarla, pero su presencia nos dejó helados. No había razón para que algo así estuviera allí, tan lejos de cualquier aldea. «Esto no es casualidad», dijo uno de mis compañeros en un susurro. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, como si la selva misma las hubiera atrapado. Decidimos regresar al campamento, pero entonces notamos algo extraño. El camino de vuelta no era el mismo. Los árboles se veían diferentes, los sonidos de los animales habían cambiado, y el aire estaba más pesado. Lo peor llegó al caer la tarde. Justo cuando pensábamos que estábamos cerca del campamento, llegamos de nuevo al claro donde estaba la muñeca. «Estamos caminando en círculos, dijo alguien, pero nadie respondió. En ese momento, todos sabíamos que algo estaba terriblemente mal. Fue entonces cuando comenzaron los ruidos. Pasos a nuestro alrededor, pero nunca visibles. Se sentían cerca, demasiado cerca, pero cada vez que girábamos hacia el origen, no había nada. Solo los árboles, inmóviles e imponentes. Esa noche decidimos quedarnos juntos, formando un círculo, con las armas listas. Nadie durmió. Los ruidos continuaron. Pasos y crujidos que se acercaban y se alejaban, como si algo nos estuviera acechando. En un momento, alguien apuntó su arma hacia un punto entre los árboles y disparó. El eco del disparo pareció sacudir a la selva misma. No vimos nada, pero el ambiente cambió. El aire se volvió más frío, y entonces escuchamos un sonido que ninguno de nosotros había escuchado antes.
Era como un gemido, pero no humano, algo que parecía venir de todas partes. Uno de los hombres comenzó a murmurar una oración. En algún punto de la madrugada, los sonidos cesaron. El amanecer trajo consigo un respiro, pero también la realización de que no teníamos idea de dónde estábamos. El líder decidió que debíamos movernos, intentar encontrar el río y orientarnos desde allí. No discutimos, pero el miedo estaba presente en cada mirada, en cada movimiento. Al tercer día las cosas se desmoronaron. Uno de los hombres desapareció durante un descanso. Estaba sentado a unos metros del grupo y cuando nos dimos cuenta de que no estaba, ya era demasiado tarde. No había señales de lucha esta vez, solo su mochila tirada en el suelo. El pánico comenzó a apoderarse de nosotros. Algunos querían seguir avanzando, otros decían que debíamos regresar al claro, pero nadie sabía con certeza qué dirección tomar. Fue entonces cuando los vimos, figuras entre los árboles, apenas visibles moviéndose como sombras. Estaban demasiado lejos para distinguir rasgos, pero sus movimientos no eran normales. No caminaban, más bien parecían flotar entre los troncos. Intentamos apuntar nuestras armas, pero se desvanecían antes de que pudiéramos fijarlas en la mira. «Esto no es humano», dije en voz baja, y nadie me contradijo. Avanzamos más rápido, ignorando el cansancio y el calor. No sé cuántos kilómetros caminamos, pero finalmente llegamos al río. Fue un alivio momentáneo. Lo seguimos hasta encontrar una pequeña cascada, y allí decidimos establecer otro campamento. Esa noche fue la peor. Los ruidos regresaron, más fuertes, más cercanos. En un momento, juré sentir una mano sobre mi hombro, pero cuando giré, no había nadie. Mis compañeros estaban demasiado asustados para hablar. De repente, uno de ellos gritó y comenzó a disparar al aire. Se desplomó al suelo unos segundos después, con la mirada perdida y la respiración agitada. «Ellos están aquí, están aquí», repetía una y otra vez. Al amanecer solo quedábamos 3. Nadie sabe qué pasó con los demás. Se desvanecieron en la oscuridad, sin un sonido, sin un rastro. Decidimos abandonar todo y seguir el río hasta encontrar alguna señal de civilización. Caminamos durante horas, con la sensación constante de ser observados. Finalmente, encontramos una aldea abandonada. Las casas estaban cubiertas de musgo, como si hubieran sido reclamadas por la selva. Fue allí donde vimos algo que todavía me persigue en sueños. En el centro de la aldea, había más muñecas como la que habíamos encontrado antes. Decenas de ellas, colocadas en un círculo perfecto, y en el centro, los restos de nuestros compañeros desaparecidos. No había sangre, no había signos de violencia, solo sus cuerpos, como si hubieran sido abandonados por su propia voluntad. No recuerdo mucho después de eso. De alguna manera logramos salir de la selva. Nos encontraron días después, deshidratados y delirando. Nadie creyó nuestra historia, pero tampoco importa. Lo que vimos, lo que sentimos, fue real, y sé que la selva no olvida. Soy Cabo. Mi vida antes del ejército no fue nada extraordinaria. Crecí en un pequeño pueblo rodeado de cerros y árboles. La rutina diaria consistía en ayudar a mi familia en los campos, compartiendo risas con mis hermanos al regresar a casa al atardecer. Pero esa vida sencilla se acabó cuando decidí enlistarme. Buscaba algo más, un propósito, un desafío. No sabía entonces que encontraría también un tipo de oscuridad que no podría olvidar jamás. Ahora, mientras escribo esto en la pequeña estación de radio de nuestra base, intento encontrar las palabras correctas para describir lo que vivimos en esa misión. Fue en la selva lacandona, durante la temporada de lluvias. El objetivo era claro: patrullar una zona que, según los informes, se había convertido en un corredor para actividades ilícitas, pero, como suele pasar en estos terrenos, la naturaleza tenía otros planes para nosotros. Éramos un grupo de 8. Habíamos avanzado varios días en la espesura. La lluvia era constante, un aguacero interminable que se colaba por nuestras capas impermeables. A veces, caía tan fuerte que ni siquiera podíamos escuchar nuestras propias voces, y comunicarnos se volvía un ejercicio de paciencia y gritos. Una tarde, el sargento nos reunió. Estábamos bajo un árbol de copa ancha, buscando refugio temporal mientras reorganizábamos el plan. «Mañana seguimos el río», dijo mientras señalaba un mapa empapado.
Hay un sendero que nos llevará a un claro. Desde ahí evaluaremos si es seguro continuar. No pude evitar notar su tono. El sargento, un hombre de rostro curtido y mirada siempre firme, parecía preocupado. Quizá eran los días de lluvia, o el terreno traicionero que nos obligaba a caminar con cautela, como si el suelo pudiera desaparecer bajo nuestros pies. Esa noche, apenas dormimos. El viento ululaba entre los árboles, y los mosquitos implacables no dejaban en paz ni un centímetro de piel expuesta. Entre el zumbido de los insectos y el golpeteo de la lluvia, escuché algo más. Era un sonido bajo, como un gemido, pero no podía identificar de dónde venía. Pensé que era mi imaginación, el cansancio jugando trucos en mi mente, y me forcé a cerrar los ojos. A la mañana siguiente, partimos temprano. El camino era aún más estrecho que antes. Un simple trazo de tierra que serpenteaba entre árboles gigantescos y raíces retorcidas. Uno de los soldados, un chico recién ascendido a soldado raso, iba al frente. Su nombre era Diego, el más joven del grupo, siempre dispuesto a bromear y a cargar más equipo del que le correspondía, solo para demostrar su valentía. El sendero nos llevó a una pendiente empinada. La lluvia había transformado el suelo en lodo, y cada paso era una lucha para mantener el equilibrio. No recuerdo quién lo dijo, pero alguien comentó: «Este terreno es un desastre. Hay que avanzar con cuidado». Diego respondió con una risa nerviosa: «No se preocupen, muchachos. Si me caigo, les mando una postal desde abajo». Su comentario provocó algunas risas, pero pronto volvió el silencio. Estábamos todos demasiado concentrados en no resbalar. Fue entonces cuando ocurrió. No fue un grito lo que escuché primero, sino el sonido del lodo cediendo, un estruendo húmedo y profundo. Me giré justo a tiempo para ver cómo Diego perdía el equilibrio y caía de rodillas. El suelo bajo sus pies se derrumbó, arrastrándolo junto con una avalancha de tierra y ramas. «Diego», gritó alguien, probablemente yo. Corrimos hacia el borde de la pendiente, pero lo único que vimos fue una nube de lodo y hojas en movimiento. Uno de los soldados intentó descender, pero el sargento lo detuvo. «No, es demasiado inestable. Si bajas te llevará también». La lluvia seguía cayendo, intensificando el desastre. Gritamos el nombre de Diego una y otra vez, pero no hubo respuesta. Mirábamos desesperados hacia el abismo, buscando un indicio, un movimiento. Nada. «Hay que buscarlo», dije, sintiendo cómo el pánico comenzaba a apoderarse de mí. El sargento negó con la cabeza. «Lo buscaremos cuando la lluvia cese. Ahora es suicidio». La impotencia era insoportable. Pasaron horas, pero la lluvia no daba tregua. Cuando finalmente amainó, descendimos con cuidado. La zona donde Diego había caído era irreconocible, cubierta por una gruesa capa de barro. Cavamos con las manos, con machetes, con lo que tuvimos a mano, pero el terreno parecía devorar nuestros esfuerzos. Esa noche el ambiente en el campamento era pesado. Nadie hablaba. En lugar de risas o el habitual intercambio de historias, solo había un silencio que parecía amplificar cada gota de lluvia. Mientras estaba de guardia, escuché nuevamente ese sonido. Un gemido bajo, pero ahora era más claro, más cercano. Me levanté, empuñando mi rifle, y escudriñé la oscuridad. «¿Quién anda ahí?», pregunté, intentando mantener mi voz firme. No hubo respuesta, pero un leve crujido en el barro me puso los pelos de punta. Sentí un escalofrío recorrerme, como si algo invisible me estuviera observando. Por la mañana compartí lo que había sentido con los demás. Uno de los soldados, más supersticioso, sugirió que era el espíritu de Diego. «A lo mejor está atrapado aquí buscándonos», dijo en voz baja, mirando alrededor como si temiera que algo lo escuchara. El sargento no toleraba esas cosas. «Basta de tonterías, nos vamos». Continuamos el avance, pero el ambiente se había transformado. Cada paso parecía acompañado de un susurro o un movimiento en la periferia de nuestra visión. Una noche, mientras montábamos campamento, uno de los soldados encontró algo. «Es de Diego», exclamó sosteniendo la mochila del chico. Estaba en perfecto estado, a pesar del barro y la lluvia. El problema era que la encontramos en un lugar que ya habíamos revisado días antes. Nadie podía explicar cómo había llegado ahí. Esa noche, nadie durmió bien. A medida que avanzaban los días, algunos empezaron a mostrar signos de paranoia. Decían que escuchaban voces en el viento, que veían sombras entre los árboles.
Yo también las vi. Una noche, mientras vigilaba el campamento, vi una figura de pie entre los árboles. Era alta y delgada, casi esquelética, con algo que parecía barro cubriéndole la piel. ¿Diego?, pregunté, mi voz apenas un susurro. La figura no respondió, pero dio un paso hacia mí. Me quedé helado, incapaz de moverme. Fue solo cuando alguien detrás de mí encendió una lámpara que la figura desapareció. No nos quedamos mucho más tiempo en esa misión. El sargento finalmente decidió que habíamos agotado nuestras posibilidades de patrullaje, y regresamos a la base. Pero algo se quedó con nosotros. Todavía sueño con Diego, con su risa, con la forma en que el lodo lo engulló. Pero sobre todo, sueño con esa figura entre los árboles, esperando, observando. Y me pregunto si, de alguna manera, él sigue allí, atrapado entre la tierra y algo más oscuro que nunca entenderemos. Cuando cerré los ojos esa noche en la base, el calor del día todavía impregnaba el aire, pero algo más me incomodaba. No era el zumbido de los mosquitos, ni el eco lejano de los animales de la selva. Era el recuerdo. Una escena que volvía como una marea negra. El sonido de ramas rompiéndose, el olor a sangre fresca, los gritos. No gritos. Algo más. Un sonido inhumano que no podía describir. Estoy aquí para contar lo que ocurrió en el corazón de la selva lacandona. Quienes vivimos para regresar no somos los mismos. Pero yo necesito sacar esto. Ojalá nunca debas experimentar algo similar. Antes de empezar necesito que sepas algo. Este relato no es para buscar consuelo. Es para advertir que hay cosas en la selva que no deberían ser perturbadas. El destacamento en el que me encontraba era pequeño pero funcional. Habíamos llegado hacía 2 semanas con el propósito de vigilar una zona donde se reportaban actividades de caza furtiva y tala ilegal. La selva era densa, opresiva, parecía viva, respirando con cada paso que dábamos. Nuestra rutina era sencilla: patrullas diarias al amanecer y atardecer, y rotaciones de guardia durante la noche. No era la primera vez que me enviaban a una misión en la selva, pero esta vez sentía algo distinto desde el principio. Cuando llegamos, un anciano de un pequeño pueblo cercano nos advirtió: la selva tiene cosas que no entienden. Respétenla o pagarán el precio. Algunos de mis compañeros se rieron, yo no. Había escuchado demasiadas historias de hombres desaparecidos en estos parajes, de sombras que no pertenecen a ningún animal conocido. Pero los días iniciales transcurrieron sin incidentes y, poco a poco, dejamos que la rutina nos adormeciera. Era un grupo pequeño, apenas 5 de nosotros. Cada uno cumplía su papel, pero había camaradería en nuestras interacciones. El cabo, un hombre curtido que parecía hecho de puro acero, siempre decía que la selva no perdonaba errores. Irónicamente, sus advertencias no evitaron lo que nos pasó. Era un atardecer como cualquier otro. El calor comenzaba a disminuir, pero la humedad era un peso constante sobre nuestros cuerpos. El sonido de la selva nos rodeaba, esa cacofonía natural que se vuelve un telón de fondo tras días de escucharla. Estábamos a unas 5 horas de la base, inspeccionando una zona donde supuestamente habían visto cazadores furtivos. Llevábamos ya 3 horas caminando entre lianas y raíces, avanzando lentamente. A veces parábamos para marcar nuestro camino en los árboles o verificar señales de actividad humana. Yo iba en la retaguardia, observando cada rincón detrás de nosotros. No era paranoia, era disciplina. Pero cuando giré la vista hacia atrás por enésima vez, noté algo extraño. Uno de nosotros faltaba. ¿Dónde está él?, pregunté con una mezcla de alarma y confusión. El cabo se detuvo en seco y levantó una mano para que todos nos detuviéramos. Contó rápido, pero no hacía falta. Éramos 4. Nuestro compañero más joven, siempre animado y bromista, había quedado rezagado sin que nadie lo notara. «Rápido, den la vuelta», ordenó el cabo. Sus ojos, normalmente imperturbables, mostraban un leve atisbo de preocupación. Retrocedimos sobre nuestros pasos, llamando por su nombre. Al principio lo hicimos con calma, pensando que quizás se había detenido por algo insignificante. Pero conforme pasaron los minutos, nuestras voces adquirieron un tono más urgente. No había respuesta. El cabo nos ordenó mantener la calma y seguir buscando. No podíamos permitirnos perder la concentración.
Fue entonces cuando encontramos las primeras señales. Había marcas en el suelo, como si alguien hubiera sido arrastrado. Las huellas eran confusas, como si algo pesado hubiese distorsionado el terreno. Los árboles cercanos tenían arañazos profundos, demasiado altos para un jaguar, demasiado regulares para un oso. Unos metros más adelante, la escena se volvió espeluznante. Había un charco de sangre fresca, aún brillante bajo los últimos rayos del sol. En el centro, un pedazo de tela desgarrada, inconfundiblemente parte del uniforme de nuestro compañero. «Esto no fue un animal normal», murmuró uno de los soldados, un veterano que rara vez mostraba emoción. El cabo lo ignoró, tratando de encontrar alguna pista entre el caos. La selva parecía más silenciosa de lo normal, como si incluso sus habitantes hubieran decidido alejarse de ese lugar. La sensación de ser observados se hizo abrumadora, pero no había señales claras de qué o quién nos acechaba. Decidimos avanzar, siguiendo las marcas de sangre que formaban un rastro irregular. Caminamos por lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. El aire se volvió más denso, y el crepúsculo dio paso a una oscuridad casi total. Solo nuestras linternas rompían el velo negro de la selva, pero sus haces de luz parecían insuficientes, como si la oscuridad se resistiera a ser apartada. Entonces lo escuchamos. Un sonido bajo, gutural, que no se parecía a nada que hubiéramos oído antes. Venía desde lo profundo de la selva, reverberando entre los árboles. Nos detuvimos en seco, intercambiando miradas cargadas de miedo. Nadie se atrevía a decirlo, pero todos sabíamos que no era humano, ni pertenecía a ningún animal conocido. Formación, nadie se separa. La voz del cabo era firme, pero su mandíbula estaba tensada como nunca antes. Avanzamos lentamente, siguiendo el rastro hasta que éste se detuvo de golpe. Frente a nosotros, un árbol enorme se alzaba como un coloso, y en su base había una pila de ramas y hojas manchadas de sangre. Parecía un nido improvisado, y lo que encontramos dentro casi me hizo perder el control. Era él, bueno, lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba destrozado como si algo lo hubiera desgarrado con una furia imposible. Sus ojos abiertos reflejaban un horror que nunca olvidaré. Había algo en su expresión que no encajaba, como si hubiera visto algo antes de morir que lo había destrozado aún más que las heridas. «Rápido, saquen las armas», gritó el cabo. El sonido volvió, esta vez más cerca. Nos formamos en círculo, apuntando en todas direcciones. Podía sentir mi corazón latiendo en mis oídos. Algo se movía entre los árboles, pero no podíamos verlo. Era rápido, más rápido de lo que cualquier animal de la selva debería ser. Entonces, lo vimos. Primero fueron los ojos, amarillos, brillando en la oscuridad como si fueran antorchas. Luego, una figura alta, encorvada, pero que se movía con una agilidad aterradora. Su piel, si es que podía llamarse así, parecía estar cubierta de algo parecido a escamas oscuras. Era imposible decir qué era. Parecía una mezcla entre un depredador antiguo y algo nacido de nuestras pesadillas más profundas. «Fuego», ordenó el cabo. El sonido de nuestras armas rompió el silencio, pero la criatura no se detuvo. Se movía entre los árboles como un espectro, evitando cada disparo con una precisión inhumana. No sé cuánto tiempo duró el enfrentamiento. Solo recuerdo el caos, los gritos, el rugido de nuestras armas y el constante movimiento de esa cosa, siempre un paso adelante. Finalmente el cabo ordenó la retirada. Sabíamos que no podíamos vencerlo. Corrimos sin mirar atrás, dejando todo lo que no podíamos cargar. La selva parecía conspirar contra nosotros, sus raíces y ramas tratando de frenarnos a cada paso. Pero no nos detuvimos hasta que vimos las luces de la base en la distancia. Cuando llegamos, éramos 4 hombres rotos. Los médicos nos atendieron, pero no pudieron entender lo que habíamos vivido. Nadie nos creyó. Dijeron que fue un jaguar, tal vez un oso. Pero nosotros sabíamos la verdad. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché algo fuera de mi ventana. Era el mismo sonido gutural que había oído en la selva. Y supe que nunca estaríamos realmente a salvo. No he vuelto a dormir igual desde aquella noche. Incluso ahora,
Sentado en esta silla mientras la brisa de la selva sopla contra mi cara, siento que algo me observa entre las sombras de la vegetación. Pero no fue siempre así. Hace algunas semanas, mi vida tenía un propósito claro: servir, proteger y cumplir con mi deber como parte del destacamento enviado a la región sur de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala. Era un área densa, inhóspita y viva, donde la selva era reina absoluta. Mi unidad estaba compuesta por 5 soldados, incluido yo. Éramos una pequeña fuerza acostumbrada al calor sofocante, los insectos implacables y la soledad de las misiones de reconocimiento. Pero la rutina nos tenía confiados, hasta que llegamos a ese claro, donde el aire tenía un peso extraño, y donde descubrí lo que la selva puede esconder. Nuestro objetivo era simple: patrullar una región donde, según rumores de los lugareños, se había visto actividad sospechosa. Narcotraficantes, se nos dijo al inicio del informe, aunque los detalles eran vagos. La misión parecía como cualquier otra: revisar un cuadrante, asegurar la zona y regresar al campamento base antes del anochecer. Nada fuera de lo común. Era temprano cuando salimos del campamento. Cada uno de nosotros llevaba su equipo al hombro. Recuerdo el peso del fusil, familiar, casi tranquilizador. Mis compañeros bromeaban mientras atravesábamos un riachuelo. Las risas se mezclaban con el murmullo del agua. Había algo casi reconfortante en el hecho de que estuviéramos en equipo, como si esa camaradería nos protegiera de cualquier amenaza que pudiéramos encontrar. Pero, unas horas después, la atmósfera cambió. La selva a nuestro alrededor comenzó a volverse más densa. Los sonidos de los pájaros cesaron y todo pareció envolverse en un silencio antinatural. Uno de mis compañeros, el más supersticioso del grupo, señaló esto. «Cuando la selva se calla, algo anda cerca», dijo, su tono entre la broma y la advertencia. No le dimos importancia, aunque yo también empecé a sentir una presión en el pecho, como si el aire fuera más espeso. Fue cerca del mediodía cuando ocurrió. Íbamos en formación, con la vista fija en el terreno frente a nosotros, cuando notamos que uno de nosotros, el más joven, se había adelantado unos metros más de lo usual. Caminaba decidido, con la brújula en la mano y una mueca de concentración en el rostro. Lo llamamos varias veces para que regresara, pero no respondió. El sargento, siempre estricto, gritó su nombre con fuerza, pero el muchacho siguió caminando como si no pudiera escucharnos. Entonces, lo vimos girar a la izquierda y desaparecer entre la maleza. «Voy a buscarlo», dije sin pensarlo 2 veces. Nadie discutió. El protocolo era claro: no dejar a nadie atrás. Avancé siguiendo sus pisadas, que eran claras al principio: hojas aplastadas, ramas rotas. Pero luego, a unos pocos metros, las huellas simplemente se detenían. Frente a mí había un espacio donde la maleza parecía haber sido arrastrada, como si algo grande hubiera pasado por allí. Miré a mi alrededor llamándolo, pero no había rastro de él. Regresé con el grupo y les expliqué lo que vi. Nadie quiso decirlo en voz alta, pero lo que todos pensábamos era evidente. Algo no cuadraba. Decidimos continuar en la dirección que había tomado. Esta vez, juntos. La maleza se volvió aún más densa, como si intentara detenernos. Después de lo que parecieron horas, llegamos a un claro. Allí, el aire era aún más pesado, casi irrespirable. No sé cómo explicarlo, pero había algo malvado en ese lugar. En el centro del claro, encontramos algo que nos heló la sangre. Las botas del joven estaban allí, perfectamente alineadas, como si él se las hubiera quitado con calma. Pero no había señales de él. «Esto no tiene sentido», murmuró uno de mis compañeros. Otro, que hasta entonces había mantenido la compostura, comenzó a rezar en voz baja. El sargento ordenó un perímetro, y mientras nos movíamos para asegurarlo, algo nos puso los nervios de punta. La vegetación a nuestro alrededor comenzó a moverse, aunque no había viento. Las ramas crujían, y de entre las hojas, juraría que vi sombras deslizarse. «Regresamos al campamento ahora», gritó el sargento. Pero el camino de regreso no fue fácil. Intentamos seguir el mismo camino por el que habíamos llegado, pero la selva parecía haberse transformado. No reconocíamos nada. Cada árbol, cada roca, cada curva parecía igual a la anterior. Para colmo, el sol empezaba a bajar, y con él, nuestras esperanzas de salir pronto de allí. La tensión crecía con cada paso.
Uno de mis compañeros juró haber escuchado risas, aunque nadie más las oyó. Otro aseguró que las sombras nos seguían, pero cada vez que girábamos para mirar, no había nada. Cuando finalmente decidimos hacer un alto, nos dimos cuenta de algo más inquietante. No había ni un solo animal cerca. No escuchábamos insectos, ni aves, ni siquiera el sonido del viento. Solo nuestro propio jadeo y el crujir de las ramas bajo nuestros pies. La noche llegó rápido y con ella, el verdadero horror. Encendimos un pequeño fuego para mantenernos juntos, pero la luz de las llamas apenas lograba penetrar la oscuridad que nos rodeaba. Cada uno tomó turnos para vigilar mientras los demás descansaban. Fue durante mi guardia cuando lo escuché por primera vez. Un sonido extraño, como de ramas arrastrándose. Me levanté, fusil en mano, y enfoqué la linterna hacia el origen del ruido. Nada, pero el sonido continuó, moviéndose a mi alrededor, lento pero constante. De repente, sentí un golpe en mi espalda. Giré rápidamente, pero no había nada allí. Solo la selva, inmensa y opresiva. Cuando desperté a los demás para contarles lo que había pasado, vi en sus rostros que no era el único que había sentido algo extraño. Uno de ellos, el más callado, confesó que había visto una figura alta entre los árboles observándonos. Dijo que tenía una forma humana, pero los brazos eran demasiado largos, y los ojos brillaban como si estuvieran hechos de fuego. A la mañana siguiente, decidimos abandonar el área a toda costa. No importaba si nos desviábamos de la ruta original, cualquier dirección era mejor que quedarnos allí. Pero la selva no nos iba a dejar ir tan fácilmente. Caminamos durante horas, siempre con la sensación de que algo nos seguía. A veces, escuchábamos pasos detrás de nosotros, pero cuando volteábamos, no había nada. Otras veces, la maleza frente a nosotros parecía cerrarse, obligándonos a cambiar de dirección. Finalmente encontramos otro claro, diferente al anterior. Allí, en el centro, había algo que ninguno de nosotros olvidará jamás. Un montón de huesos. Eran humanos, eso era evidente. Algunos aún tenían restos de ropa, similares a los uniformes que usábamos. «No estamos solos», dijo el sargento, su voz temblando. Fue la primera vez que lo vi asustado. Cuando finalmente logramos salir de la selva, habíamos perdido la cuenta de los días. Regresamos al campamento agotados, heridos y con el peso de lo que habíamos visto. Nadie volvió a mencionar al joven desaparecido. Los informes oficiales hablaron de circunstancias desconocidas, y la misión fue archivada como incompleta. Pero entre nosotros, los que estuvimos allí, sabemos la verdad. La selva tiene sus propios secretos, y no todos los que entran en ella regresan. Desde entonces, no puedo dejar de pensar en ese claro, en las botas alineadas y en los ojos brillantes que nos observaban desde las sombras. La selva no olvida, y yo nunca podré olvidar lo que me quitó.